Estimados estudiantes, muy buenos días. En esta ocasión daremos información para desarrollar la tarea académica 2. La tarea académica 2 consiste en redactar un texto argumentativo. Para ello vamos a desarrollar ciertas actividades en la semana 11 y en la semana 12. En la semana 11 vamos a presentar una red conceptual de las fuentes que se presentan en esa semana. También presentaremos un esquema y la versión borrador del texto argumentativo. Luego, en la semana 12, con la retroalimentación que el docente hará a la versión borrador, se presentará la tarea académica 2, que consiste en el esquema y la versión final del texto argumentativo. Recordemos que en la semana 11 las tareas son no calificadas. Sin embargo, es importante presentarlas para disminuir el error y perfeccionar la redacción. En la semana 12, la tarea académica es una tarea calificada. También debemos recordar que antes de la redacción debemos leer las fuentes que se presentan en la semana 11. Hay que leerlas con mucho detenimiento, hacer el análisis de estas lecturas y responder a las indicaciones que aquí se presenten. Una vez que hemos terminado de analizar las lecturas propuestas, al final encontraremos la situación comunicativa que permitirá redactar este texto argumentativo. Lee la siguiente situación comunicativa y redacta un texto argumentativo a partir del análisis de esa situación comunicativa planteada. Y leemos la situación comunicativa. En el 2024, el gobierno peruano anunció la implementación de impuestos a los servicios digitales, lo que ha generado un intenso debate, especialmente entre los jóvenes que consumen plataformas como Netflix, Spotify y servicios de gaming, los cuales podrían tener costos adicionales. Frente a esta nueva medida, ¿estás de acuerdo con este nuevo impuesto a este tipo de servicios? Muy bien, hemos leído entonces la situación comunicativa. ¿Y qué nos pide que hagamos? Nos pide redactar un texto argumentativo de 4 párrafos. Un párrafo de introducción y 2 párrafos de desarrollo. Culminaremos con el párrafo de cierre, donde presentes tu postura frente a la pregunta planteada y la sustentes con argumentos sólidos. Entonces, considerando esta indicación y la situación comunicativa, se debe pasar a planificar el esquema de redacción y luego la redacción. Les presentaré un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de una tarea académica 2. Acuérdense que deben presentar el nombre de los integrantes, es muy importante, y si usted lo ha realizado de manera individual, también debe presentar su nombre. En el esquema presentará el título, que es muy importante, la introducción con los elementos de la introducción, ¿no? El contexto, la controversia, la tesis y la anticipación. Luego establecerá las estrategias argumentativas que usted considere. Se les pide 2 párrafos, por lo tanto 2 estrategias argumentativas. Esquematizará de acuerdo a la estructura de la estrategia que ha escogido. Y luego hará el cierre. En el cierre reafirma su tesis y propone 2 alternativas de solución de manera creativa. Recuerde que usted puede utilizar las estrategias argumentativas revisadas en el curso o puede también trabajar con una estrategia argumentativa libre. Una vez que ha redactado su esquema, pasará a la redacción en párrafos. Es muy importante que diferencie cuáles son las ideas principales de las ideas
secundarias y de las ideas terciarias. En el párrafo de introducción planteará la tesis y planteará también la controversia y también el contexto. Luego redactará los dos párrafos de desarrollo, párrafo de desarrollo 1 y párrafo de desarrollo 2. Es recomendable que pueda diferenciar cuál es la idea principal, cuáles son las ideas secundarias y las ideas terciarias, las cuales deben sustentarse en fuentes que usted ya leyó previamente. De esta manera termina su redacción con la conclusión del texto argumentativo. También recuerde que esta tarea puede ser realizada hasta con 4 integrantes o lo puede también realizar de manera individual. Estimados estudiantes, muy buenos días. En esta ocasión daremos información para desarrollar la tarea académica 2. La tarea académica 2 consiste en redactar un texto argumentativo. Para ello vamos a desarrollar ciertas actividades en la semana 11 y en la semana 12. En la semana 11 vamos a presentar una red conceptual de las fuentes que se presentan en esa semana. También presentaremos un esquema y la versión borrador del texto argumentativo. Luego, en la semana 12, con la retroalimentación que el docente hará a la versión borrador, se presentará la tarea académica 2, que consiste en el esquema y la versión final del texto argumentativo. Recordemos que en la semana 11 las tareas son no calificadas. Sin embargo, es importante presentarlas para disminuir el error y perfeccionar la redacción. En la semana 12, la tarea académica es una tarea calificada. También debemos recordar que antes de la redacción debemos leer las fuentes que se presentan en la semana 11. Hay que leerlas con mucho detenimiento, hacer el análisis de estas lecturas y responder a las indicaciones que aquí se presenten. Una vez que hemos terminado de analizar las lecturas propuestas, al final encontraremos la situación comunicativa que